Lord Byron. Por fin, aquí está este video que muchos de ustedes me habían pedido. Eh, Me decidí a hacerlo. Y bueno, Lord Byron es un escritor del cual yo estoy hablando todo el tiempo. Vive en mi bíceps izquierdo. Es un escritor que a mí me interesa muchísimo por su obra, por supuesto, pero también por su vida. Y con él tenemos un caso que es muy interesante en la literatura. Uno sabe que las obras deben de apreciarse independientemente de la vida del autor, ¿no? Eso nos queda claro. Sin embargo, con él, su obra se sostiene por sí misma, por supuesto, pero cuando uno entra al territorio de la biografía, de su vida, realmente es fascinante. Porque si hubo alguien que encarnó en sí mismo lo que significaba ser romántico, fue él. Entonces, les cuento unos detalles de su vida. Por Instagram también me pusieron unas preguntas que ahorita voy a resolver. Obviamente todo el mundo está intrigado por su vida sexual, quieren saber si es cierto lo que se contaba. Espero resolver las dudas aquí. Entonces, les cuento rápido. Traigo unas notas porque no quiero tardarme. Su nombre completo, George Gordon Byron. Nace en 1789, se muere en 1824. Se muere de joven, ¿no? Como la mayoría de los románticos. Muere joven. Eh, Nace en Londres y pues sí, él pertenece a una familia aristocrática. Hereda el título de Byron, de varón, perdón, desde muy joven. Pierde a su papá a los 3 años. Pero una vez que hereda el título de varón, pues tiene dinero, tiene propiedades. Y eso ustedes saben que en el mundo literario pues está padrísimo, ¿no? Tienes libertad para poder viajar, para poder dedicarte pues a esto. Fue a la universidad, estuve en Trinity College, em, terminó una licenciatura en artes y siempre fue de un temperamento rebelde, ¿sí? Tuvo algunos complejos durante su juventud porque él era cojo del pie derecho, entonces lo arrastraba, ¿sí? Eso le molestaba mucho de sí mismo, ¿no? Que después lo va a compensar con una personalidad profundamente seductora. Y ya la cojera pasó de ser un defecto a ser un aspecto sexy, ¿sí? Algo bien chistoso. La relación con su madre fue complicada todo el tiempo. Era una mujer eh, de temperamento difícil, no se llevaban muy bien. Además, dejó muy traumado a Byron porque la señora tenía sobrepeso. Y Byron era un tipo muy vanidoso, muy, muy vanidoso. Entonces se ponía a dieta, se arreglaba el cabello, hacía muchísimas cosas. Em, Engordar era algo que lo traumó. Entonces, constantemente luchaba con eso. Tenía facilidad para engordar. Detalle. Em, a los 18 años publica su primer libro de poemas que se llama Horas de Ocio. Y cuando sale, pues es alumno él de Trinity College. Y un grupito de críticos lee el texto y pues no les gusta. Y lo atacan. Entonces él en respuesta escribe bardos ingleses y críticas escoceses. Y ahí él se venga un poco de estos personajes, ¿no? Que habían criticado su trabajo. En 1809, cuando cumple ya la mayoría de edad, emprende un viaje. Se va a España, se va a Portugal, se va a Turquía y se va a Grecia. Cuando él se va, en una especie de exilio, y aparte porque ya tenía la mayoría de edad, pero hemos sacado las conclusiones, los académicos que se han metido a estudiar su vida, de que realmente tuvo que huir porque había rumores de homosexualidad. A la larga sí hemos sabido que en Trinity College él sí tuvo
una especie de romance con uno de sus compañeros. Hay registro de esto. Se llamaba John Edleston. em, y bueno, la noticia se empezó a regar, ¿no? Ya saben los rumores, y él prefirió irse. Él quería conocer, pues, otros estilos de vida más abiertos que los que encontraba en Inglaterra. Entonces dijo, pues ya, tengo posibilidades de irme, yo quiero experimentar, quiero vivir, y se fue. Eh, su virginidad, porque sé que esto les importa bastante, la perdió con la mucama y estaba muy joven, muy, muy joven. Y sí, su temperamento sexual era bastante inquieto, por llamarlo de alguna forma. Em, en este viaje que emprende, le abre el mundo, por supuesto, se enfrenta a diferentes experiencias, que era lo que él quería. Em, Él sabía, como poeta en ciernes, que únicamente podía narrar aquello que había logrado vivir, ¿sí? Que es, digamos, el artificio romántico por excelencia. Entonces, en este viaje, pues se enfrenta, sí, a una apertura sexual muy vasta, eh, a lecturas, a experiencias, conoce gente muy interesante, em, descubre atmósferas, paisajes fascinantes, y todo esto lo va a trasladar en el que es su primer libro importante, que es un poema narrativo que se llama Las peregrinaciones de Childe Harold. Eh, Cuando él regresa a Londres, va con un editor, se lo publican de forma inmediata y el libro es un éxito, un éxito. ¿Y por qué es tan exitoso lo que logra Byron con este libro? Las peregrinaciones de Childe Harold. Es que, primero que nada, pues ustedes saben, es principios del siglo XIX, pues no hay como que mucha facilidad para que la gente viaje. Entonces llega este hombre contando diferentes experiencias de lugares pues como Turquía, ¿no? O Grecia, y pues la gente se fascinó con eso. Querían saber lo que este personaje había vivido, y a la par, la voz poética que Byron inaugura en este texto fue innovadora, porque mezcla así elementos biográficos y exagera otros, y la potencia de esa voz, em, de ese personaje, Childe Harold, cambió la literatura, específicamente la poesía, pues para siempre. Porque es un personaje, Childe Harold, rebelde, em, busca la libertad sexual, porque el personaje de Childe Harold tiene muchísimas aventuras sexuales, sobre todo con mujeres. em, y al mismo tiempo es nostálgico, es sentimental. Entonces es una combinación muy interesante la que logra Byron con Childe Harold. eh, y pues sí, va formando un arquetipo literario que se va a llamar después el héroe byroniano. ¿Y de qué se trata? Pues es, digamos, la vida de Byron, exagerada, llevada al extremo, agregándole elementos románticos, de melancolía, de añoranza y al mismo tiempo de rebeldía. Eh, este tono lo vamos a encontrar, este tipo de personajes los vamos a encontrar prácticamente en toda la obra que escribió. ¿Sí? Ahora, cuando él regresa a Londres, pues tiene que cumplir con algunas obligaciones sociales. Se casa, él no quería, pero lo tenía que hacer, pues era un varón. Ujú. Ese matrimonio con la famosa Isabela, pues fue un fracaso. Byron odiaba la vida doméstica. Además, imagínense, después de haber viajado por Turquía, por Grecia, de haber estado con mujeres, con hombres y tener una sexualidad tan abierta, pues llegó con esta mujer que era bastante, muy, muy inglesa, y pues Byron quería experimentar.
Y bueno, ya que quieren chisme, pues aquí se los cuento. No me pregunten por qué lo sé, pero lo sé. Eh, a Byron le gustaba el sexo anal. Entonces, un día quiso intentarlo con Isabela y pues Isabela quedó bastante perturbada. Al mismo tiempo, sucede algo que sí es un parteaguas en la vida en la vida personal de Byron. Em, Empieza a enamorarse de su media hermana. Con su padre tuvo una hija eh, de otra relación. Augusta se llamaba, y ella le correspondió un poco al principio, y Byron estaba profundamente enamorado de esta mujer. Entonces, cuando la esposa se enteró de esto, el escándalo fue gigantesco, y si a eso le inyectan pues la sodomía y todo este rollo, pues Byron tuvo que exiliarse. Ese fue de Inglaterra y no volvería nunca. ¿Ok? Cuando parte, se va a Suiza y es donde tiene lugar pues estas aventuras míticas junto a Percy Shelley y Mary Shelley. Ya saben, el asunto de la Villa Diodati que él propone, Byron. Escribamos unos textos de fantasmas, esa noche terrible que inspiró a estos escritores. Si quieren saber más sobre eso, ustedes saben que aquí en el canal hay un video sobre Mary Shelley y ahí hablo hasta la náusea de ese asunto, ¿no? Eh, y bueno, Byron a partir de ahí siguió escribiendo, siguió publicando, pero se interesó mucho más por cuestiones políticas, específicamente por Grecia. Él era un enamorado de la literatura griega, de la arquitectura griega. Entonces se preocupó mucho por ese pueblo en ese momento que estaba bajo el dominio turco. Y bueno, abogó mucho por su liberación, dio dinero, apoyó muchísimo la causa. Y pues sí, se hizo una persona muy influyente políticamente en Grecia. Eh, y pues bueno, como les contaba al principio, se muere a los 36 años em, de, de, de un resfriado maltratado, unas fiebres. Un día se agarró su caballo, se salió a cabalgar y le cayó un aguacero y ya no se pudo recuperar de eso. Le hicieron sangrías, no ayudó, e incluso hay registros con algunos amigos. Ellos dicen que él decía, los médicos me están matando. Y sí, lo mataron, porque no supieron cómo tratarlo. ¿Vale? Ahora, chisme, que es algo que a mucha gente le interesa. A mí también, ¿qué les puedo decir? Ahorita les voy a hablar específicamente de un texto que a mí me importa muchísimo. Pero bueno, chisme, sí, Lord Byron fue bisexual. Ujú. A él le gustaba experimentar. Era un amante de las sensaciones. Entonces sí, se sabe que tuvo contacto em, homosexual, por ejemplo, cuando estuvo en Trinity College. Cuando él se fue en su primer viaje europeo, en Atenas conoció a Niccolò Giraud, que fue su maestro de italiano, que era un chavo más joven que Byron, de hecho. Pero bueno, fue una amistad, relación que duró toda la vida. Muchos críticos académicos han tratado de negar esta parte de Byron, a lo mejor por los asuntos puritanos ingleses, pero hay testimonio, ¿sí? Hay poesía, hay muchísimas referencias de ese momento. Y yo sí creo que es importante decirlo porque habla otra vez de la libertad que Byron siempre buscó. Em, Romances y pasiones con mujeres, muchísimas, pero bueno, la más importante sin duda fue Augusta. En los últimos años de su vida estuvo con una chava que se llamaba Teresa, pero bueno, realmente ya era un Byron
bastante tranquilo. Él quería estar un poco más establecido, aunque tampoco lo lograba. Él seguía teniendo sus aventuras. Em, Ahora, algo que es muy interesante y que les quiero compartir es que hace, sí, un par de años se publicaron estos diarios eh, de Lorenzo Luengo, que es un trabajo espectacular porque tenemos textos escritos de Byron en diferentes etapas de su vida. Y uno podría pensar, híjole, son los eh, diarios de Byron, ¿no? ¿Qué cosas no va a contar? Y pues lamento decepcionarlos, porque lo que está aquí es el Byron intelectual, el Byron solitario, el Byron que habla de sus amigos, el Byron político, eh, el Byron que está enamorado de su hermana, aunque trata de no ser muy explícito, y ya. Ujú. Todos los asuntos transgresores que pasaron a la historia no están aquí. ¿Por qué? Cuando él estaba vivo, tenía un amigo que se llamaba Thomas Moore, y este hombre estaba, digamos que a cargo de escribir su biografía. Y tenía pues muchísimo material, diarios, en donde Byron relataba, esto se sabe por algunas referencias, Byron relataba con pelo y seña sus aventuras con mujeres, con hombres, algunos famosos, ¿sí? También hablaba pestes de escritores de la época. Vamos, ahí sí tenemos a un Byron muy transgresor. Y Thomas Moore, que escribió una biografía de Byron, para respetar un poco, para cuidar la reputación de, de, de George, quemó todo ese material. Este es uno de los asesinatos literarios más famosos de la historia, más terribles, porque se fue a la hoguera ese lado tan interesante, tan sabroso de Lord Byron. Sí, se perdió. Todo lo demás, pues sí le ha dado mucha lata a diversos académicos que se especializan en la obra de Byron, pues para ir rastreando, ¿no? Realmente quién era este hombre. ¿Eran ciertos los rumores? ¿No eran ciertos? Eh, sí se ha hecho un trabajo muy extenso, biográfico. Las notas que Lorenzo Luengo pone aquí son muy interesantes porque van completando, ¿no? Algunos fragmentos que fueron retirados por el propio Thomas Moore en el siglo XIX, etcétera. Eh, y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Es bastante frustrante lo que ocurrió con Byron, ¿sí? Eh, Otra cosa que yo les quería contar es que es muy interesante ver que, ok, sí tenemos la fama de este hombre liberado, valiente, ¿no? Transgresor, pero cuando uno se enfrenta a estos diarios, es de verdad muy interesante ver que era un tipo muy comprometido con el arte literario. Habla de escritores de la época como Matthew Lewis, el autor del Monje, por ejemplo. Habla con una gran pasión sobre Walter Scott, el gran novelista inglés con novelas como Ivanhoe o Rob Roy. Byron dice que ha leído todo de Walter Scott y que le fascina y lo alaba continuamente. Habla de Maria Edgeworth también, eh, que son, digamos, escritores que a nosotros nos quedan muy lejanos, pero que estaban en la época. Entonces, de Milton también habla mucho, que Milton es anterior, pero lo lee continuamente, ¿no? Y se expresa muy bien de él también. Eh, en esos diarios nos cuenta cómo es su día a día, se levanta y te cuenta, escribí por 2 horas, pulí unos poemas por tanto tiempo, leí tantos libros en esta tarde. Entonces se derriba mucho este mito romántico que tenemos de estos escritores del siglo XIX que creaban bajo la influencia de fuerzas misteriosas y que les llegaba la inspiración. No, realmente Byron trabajaba muchísimo como escritor.
Tenía sus deudas, porque sí, viajar también te genera deudas y todo esto, pero dedicaba muchísimo tiempo al arte literario. Eso es profundamente atractivo. Ahora, yo les quería platicar de El Manfredo, Manfred, que es el texto que a mí más me gusta de Byron, a pesar de que Childe Harold, Las Peregrinaciones, es muy revelador y los poemas líricos que tiene, los amorosos, también me gustan mucho, pero Manfredo es un texto muy, muy importante porque él ocupa la anécdota que tiene con su hermana Augusta, esta pasión prohibida por su hermanastra, y la traslada a este texto sobre un hombre que conoce el espiritismo, ujú, que le ha sucedido algo terrible, que añora a su amada, que está muerta, y lo que hace es invocar a unos espíritus. ¿Para qué? Para que le den el olvido. Estos espíritus llegan y le niegan el olvido. Le dicen, papá, no podemos hacer eso. O sea, yo lo hiciste y pues ni modo. Ujú. ¿Qué tienes que hacer? Pues pedir perdón a Dios. Y él se niega, porque él dice, ni siquiera yo mismo me perdono y es lo que más me importa. Entonces, tenemos ahí un dejo bastante luciferino, por llamarlo de alguna forma. Eh, Manfredo cuestiona mucho la existencia humana, cuestiona mucho eh, a los cielos, cuestiona mucho a Dios, la utilidad de la vida. Em, Tenemos un Byron muy, muy melancólico en este texto. Hay gente que ha dicho que Byron leyó el Fausto de Goethe y hizo su propio Fausto. Eh, Más o menos. No es una calca, por supuesto que no, que en algún momento se llamó así y no es cierto. Byron no leyó en alemán a, a Goethe porque no leía alemán, pero Matthew Lewis, el autor del Monje, sí sabía y en una reunión le leyó unos pedazos del Fausto. Byron quedó muy impresionado por lo que estaba allí y él dijo, ah, bueno, voy a hacer algo similar. ¿En qué se parece al Fausto? En que es un personaje eh, que tiene cierto conocimiento eh, tangible, no le sirve y quiere pasarse al conocimiento espiritual. Ujú. En el Fausto de Goethe, ustedes saben, este personaje ya probó con la ciencia y todo esto y no encuentra lo que busca, así que hace un pacto espiritual, hace un pacto con quien creen. Romántico, Mefistófeles. ¿Quién es Mefistófeles? El diablo. Entonces el diablo le dice, yo te voy a enseñar todo aquello que no has aprendido, a lo cual no has logrado acceder. En el Manfredo, él invoca a unos espíritus que vienen de la naturaleza. Es apasionante, Manfredo. Em, la relación que tiene con Astarte, que es la chava del poema, es muy interesante porque de igual forma no sabemos cuál es ese vínculo que él tiene con ella. Eh, es su hermana, es una chava ajena, eso es bastante nebuloso. Y bueno, con lo que les estoy diciendo, pues queda claro que, por supuesto, es una inspiración de lo que proveniente de lo que sucedía entre su hermanastra Augusta y él, ¿vale? Y bueno, pues así está el asunto con Byron. La influencia que tuvo en la literatura fue grandísima. Eh, Se trasladó su intención poética a la prosa. Unas escritoras que lo leyeron con pasión y que sí notamos muchísimo la influencia de Byron, pues son las hermanas Bronte, con esos personajes hombres, eh, atractivos, al mismo tiempo peligrosos, que guardan secretos, ¿sí? En Jane Eyre de Charlotte Bronte tenemos a Edward Rochester, que es un personaje byroniano absolutamente, atractivo y terrible, misterioso. Eh, Emily Bronte
Su poesía es profundamente byroniana y en Cumbres Borrascosas, pues ustedes tienen a Heathcliff, byroniano también. Un tipo que vive de sus pasiones, es transgresor y al mismo tiempo tiene un dejo de melancolía. Em, y bueno, pues así está el asunto con el buen Byron. Yo les recomiendo que lean. ¿Qué pueden leer de Byron? Lean, sin duda, el Manfredo. Lo encuentran en, en internet. El Corsario también es un texto importante. Las peregrinaciones, sí. Aunque yo, si les soy honesto, sí creo que una parte de esa poesía que encontramos en las peregrinaciones ya está un poco, digamos, obsoleta, ha envejecido mal. Pues porque hace referencias a lugares y así, pues que ya no existen, o atmósferas que ya no existen, ¿sí? Aunque bueno, el tono de esa poesía es interesante. A mí me gusta más el Manfredo, que sí es un texto que se va por lo místico, por llamarlo de alguna forma. Me gustan sus poemas líricos, sus poemas de amor, son muy padres. Y me gustan sus prosas, ¿sí? En este volumen tenemos prosas, tenemos fragmentos que él escribe sobre otros escritores, sus diarios son profundamente reveladores. Y sí, por biografía, la verdad, es un personaje atractivísimo, ¿no? Él encarna en sí mismo lo que es el poeta romántico. Él bien decía, para escribir se debe de vivir. Y pues hay muchas formas, ¿no? Pero yo creo que sí tiene mucha valía para aquellos que logramos, no sé, em, entender la literatura a partir de la realidad, ¿no? Eh, y pues ya, con eso ya les conté muchísimo chisme de Byron. Espero que les haya gustado. Comentarios, déjenmelos aquí abajo. Y pues nos vemos pronto. Disfruten.